Saludos, saludos, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo están ustedes? Bien. Todo bien, ¿verdad que sí? Gracias. Sí, profe. Ok. Estamos aquí de nuevo. Bueno, vamos a ver. Tenemos 10 personas de 18. Estamos ya más de la mitad. Podemos comenzar de una vez nuestra faena, nuestra labor. No tienen asignaciones. Vamos a explicar los estados de la materia. Ya vimos el estado gaseoso. O sea, ya vimos las leyes de los gases, ya vimos la cinética de los gases y pusimos varios ejercicios sobre las leyes de los gases. ¿Ok? Entonces, los ejercicios, yo no sé para cuándo, pienso que era para hoy que tienen que entregarlos, no recuerdo. Tienen que entregarlos en su tiempo. Los ejercicios son a mano y cada ejercicio tiene que poner el enunciado de nuevo. Yo no soy una especie como de zafacón donde tiran cosas, no. Yo voy a analizar lo que usted escribe. Tiene que escribirlo de nuevo. Ok. Profe, Y dígame, Brandon. pero yo pensaba que usted había dicho que no importa donde sea, que lo enviaran en PDF, ¿no? No, ¿cómo? No entiendo. Usted tiene que hacer los ejercicios. O sea, sí, pero yo lo estoy Usted, haciendo en Word, para convertirlo, o sea, no es escrito. a mano, tiene que ser hecho a mano. Escúcheme, Brandon. Brandon Jafet. Matemática es a mano. No sé de dónde ustedes sacan escribir en Word. Matemática es a mano. Y los teclados para matemáticas son especiales. Usted tiene que descargar una aplicación en su computadora que pueda hacer las operaciones matemáticas y todos los signos de agrupación lo pueda poner. Y pueda poner también las potencias y las raíces. O sea, usted tiene que tener un teclado de máquina. Usted tiene un teclado de Word y ahí usted comienza a escribir y usted cree que está haciendo una gran cosa. A mano. Ejercicio hecho a mano. ¿Ok? Y tienen que escribir de nuevo el mandato porque yo no voy a andar buscándolo. Yo quiero verlo cuando usted lo mande, ahí ver el mandato. Lo que pasa es que yo no me recuerdo el número. O sea, no me recuerdo el ejercicio por el número. Yo lo podría tener a mano ahí.
Pero si usted lo tiene que poner, usted lo tiene que poner, porque ¿cómo usted no lo pone? El mandato lo más son 2 líneas. Y tiene que escribir todos los pasos, todos los pasos. Le doy la respuesta para que ustedes sepan que la respuesta no es lo que me interesa. Entonces, si yo le doy la respuesta y ustedes buscan la forma de llegar a esa respuesta, ¿para qué sirve? Yo se la estoy dando la respuesta. A mí lo que me interesa es el procedimiento. Y el procedimiento tiene que ser completo, paso por paso, paso por paso. Lo primero es sacar los datos del texto abajo y ponerle una indicación. Si es del primer estado, usted pone B1, T1, P1. Si es del segundo estado, usted tiene P2, B2, T2. Y saca los datos con su identificación. Luego tiene que poner la fórmula que va a utilizar. La fórmula original. Luego tiene que despejar la variable que le están preguntando de esa ecuación. Si las unidades no están correctas, tiene que cambiar las unidades. Y después que ha hecho todo eso, entonces despeja la variable y sustituye los valores de la ecuación con las unidades arregladas. Tiene que dar todos los pasos, porque para eso fue que lo dimos los pasos, para que usted lo haga igual. ¿Ok? Muy bien, tenemos 12 de 18, es un éxito. Vamos a continuar entonces nuestros temas. En el día de hoy, como les dije, vamos a hablar de las propiedades, de los estados sólido y líquido y de sus propiedades. ¿Ok? Y después de este tema, entonces, damos las propiedades coligativas, que son las propiedades de las soluciones, que también hay unos ejercicios interesantes, ¿ok? Que tienen que ver también con ecuaciones, con leyes, con ecuaciones, para determinar el impacto que tiene en una solución si usted aumenta el soluto. Las propiedades de la solución, las propiedades de una solución cambian cuando usted cambia cualquiera de sus componentes. Si usted aumenta el disolvente, baja la concentración. Y también hay otra cosa, una solución no tiene una temperatura de evaporación constante. Por eso es que no, eso se lo dicen a ustedes en las propiedades de los estados. O sea, cambia de estado a temperatura constante las sustancias puras. Las mezclas no cambian a temperatura constante. Si usted le aumenta el soluto, aumenta la temperatura de evaporación. Si usted disminuye el soluto, disminuye la temperatura de evaporación, dependiendo si es una mezcla líquido-líquido, cuál de los dos usted aumenta o disminuye, siempre que esté en menor cantidad es el soluto y que esté en mayor cantidad de disolvente. Entonces vamos a ver después las propiedades coligativas de la solución, que son ejercicios también, pero primero va a ver las propiedades de los sólidos, de los líquidos como estado. ¿Ok? Esta es una charla corta, porque eso ustedes, vamos a ver esas propiedades. Ustedes la pueden revisar y estudiar. Están ahí en la plataforma 3 documentos relacionados con las propiedades de los sólidos y los líquidos. ¿Ok? Así es que vamos a convertir nuestra pantalla y vamos al curso. Perdón, que en el curso que está. Y en el curso vamos a las propiedades de los líquidos y los gases. Entonces tenemos aquí al final unos documentos de estado sólido y líquido de la materia, estado de la materia, generalidades, propiedades de los líquidos y de los sólidos. Entonces vamos a ver estado de la materia, generalidades. Esas generalidades del estado de la materia, vamos a ver de nuevo algo de los gases porque es inevitable. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de los estados de la materia. Aquí vamos a ver en este documento estados de la materia, generalidades, que es para todo. Esos estados de la materia es una, o sea, para la formación, eso es para la formación de profesores. Bueno, pero nosotros somos más que profesores, ustedes también.
Ya vimos la teoría cinética molecular. Vamos a ver la molécula, la materia en estado de agregación. Vamos a ver la teoría cinética. Vamos a ver la tercera de los sólidos y de los líquidos. Y vamos a ver la teoría cinética molecular. Y vamos a ver las propiedades de difusión. Vamos a ver también las partículas del sólido, cómo están determinadas, las del líquido. Todo eso vamos a verlo en los diferentes estados. ¿Ok? Entonces, vamos a repasar rápidamente esto. Teoría cinética molecular. Está la materia, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver la teoría cinética molecular, el estado sólido, el estado líquido, estado gaseoso y cambio de estado. Eso es lo que vamos a ver. La materia, estado de agregación. Todo cuerpo está formado, como vimos, por materia, cualquiera que sea su forma, tamaño o estado. Está formado por materia. Y como ustedes saben, la materia es la sustancia pura, o sea, está formado por moléculas o por átomos. Es por átomos si es de un elemento y es por moléculas si es de un compuesto. Esa es la cantidad más pequeña de cada uno. ¿Ok? De cada uno de ellos. La materia, como vemos, se presenta en tres estados: sólido, líquido y gas. Cierra tu micrófono, por favor. Doctor Delmas Jefferson, gracias. Ok. ¿Y qué fue lo que pasó? Ok, entonces tenemos que la materia está en estado sólido, líquido y gas. El sólido, usted lo conoce, por ejemplo, el azúcar, la sal, el hielo, la piedra, la madera, todo eso son estados sólidos. Y ahí vimos sustancias que son compuestos. Pero también pudimos haber puesto ahí el hierro, el oro, mercurio, aluminio, cobre, son sólidos. Mercurio no, mercurio es líquido. Estado líquido, tenemos el alcohol, el agua, el aceite. Y son tres que le pusimos ahí de ejemplo, que tienen diferente densidad, diferente volatilidad, diferentes propiedades. Por ejemplo, el alcohol es más liviano que el agua. El alcohol es más volátil que el agua. Aunque tiene un peso molecular más alto, el agua tiene una particularidad que se parece un poco al alcohol. Tiene doble enlace, un enlace de hidrógeno, el agua, perdón, puente de hidrógeno, que no lo tiene el alcohol. Y el aceite, que todavía es más liviano que el agua, pesa menos que el agua, por eso flota. Pero también pudimos haber puesto como líquido algunos elementos como el mercurio, que es líquido en su estado natural, y el francio. Muy escaso de conseguir el francio a propósito, pero es líquido. Luego tenemos gases como el oxígeno, el nitrógeno, el metano, el CO2, el amoníaco, muchos gases. ¿Okay? Las propiedades de la materia se dividen en dos: propiedades intensivas y propiedades extensivas. Una propiedad es intensiva cuando es la misma en todas partes, que no depende de la cantidad de materia. O sea, la propiedad intensiva no depende de la cantidad de materia. La extensiva sí depende de la cantidad de materia. Por ejemplo, una propiedad intensiva es la densidad, que no importa qué cantidad de materia, cualquier porción que usted coja tiene la misma densidad. La dureza, el punto de ebullición, el punto de fusión, la temperatura es intensiva. Una materia completa que está a la misma temperatura es intensiva. ¿Ok? Recuerden que la intensiva es la misma por unidad de materia. Por unidad de materia. ¿Ok? Y las propiedades extensivas sí dependen de la cantidad de materia. Como por ejemplo, el peso, el volumen, son propiedades extensivas. Porque el volumen depende de la cantidad de materia. Mientras más materia, más grande volumen. El peso total también depende
de la cantidad de materia. Por lo tanto, las extensivas dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, la energía cinética de una sustancia depende de la cantidad de materia. Porque la energía cinética es la energía que lleva una masa en virtud de su velocidad. Por eso, la velocidad, la energía cinética depende de la materia. Ok, vamos a ver la teoría cinético-molecular, que el comportamiento de la materia se explica a partir de esa teoría, y es lo siguiente. La materia, todas las materias, está formada por partículas muy pequeñas que son átomos, moléculas o iones. Ya usted sabe lo que es un ion. Un ion es un átomo o una molécula que tienen carga, o sea, positiva o negativa, que tiene carga. Un átomo y una molécula son neutros. El átomo es neutro porque el átomo tiene la misma cantidad de electrones y protones, que son positivos y negativos. Y las moléculas también son neutras porque están formadas por átomos neutros. Ahora, los iones no son neutros porque son precisamente iones. Tienen una carga que puede ser positiva o negativa. La energía cinética de las partículas aumenta con la temperatura de cualquier materia. Si usted aumenta la temperatura de un gas, de un líquido o de un sólido, las partículas, o sea, los átomos y las moléculas, aumentan su energía cinética, o sea, la energía, la velocidad con que se mueven. En el caso del sólido, no. En el caso del sólido, aumenta la vibración, pero que es también una energía cinética. Pero si se funde de tan alta temperatura y se vuelve líquido, también aumenta la velocidad, la energía cinética de las partículas. ¿Okay? En los gases y en los líquidos, las partículas se mueven en todas las direcciones. Cuando se calientan, se mueven en todas las direcciones. Ahora, ¿cuál es la teoría cinética para un estado sólido? Las partículas de un estado sólido están unidas con una fuerza muy grande. Están adheridas. Solamente pueden tener vibración. Y esa vibración aumenta con la temperatura. Al aumentar la temperatura, aumenta la vibración y el sólido se expande, o sea, se dilata. Por ejemplo, cuando de día se calienta el techo, se expande. Pero de noche, cuando comienza a enfriarse, se encoge. Entonces, cuando se encoge, usted lo oye cuando suena de noche. Usted siente que suena el techo, por ejemplo, un techo de zinc, usted siente. Por ejemplo, las calles, las carreteras por donde andan los vehículos, de día se calienta y se crece un poquito. Entonces de noche se enfría y se encoge un poquito. Por eso es que se agrietan. Cuando está muy caliente de día y de pronto se nubla y llueve, se enfría de golpe, y cuando se enfría de golpe se encoge rápido. Y cuando se encoge así rápido, se cuartea. Por eso hay muchas carreteras que tienen cuarteadura. Esa cuarteadura es porque se encogió. Entonces, cuando se encoge, entonces se rompe porque se separan. En el estado líquido, teoría cinética del estado líquido. Vamos a poner aquí una para distinguirlo. En el estado líquido, las partículas están unidas por una fuerza más débil. Tienen además de vibración, tienen rotación y traslación. O sea, las partículas del líquido se trasladan. Hay un movimiento de las partículas. También giran, rotan y vibran. Todo siempre está en movimiento. Los líquidos siempre están en movimiento. Usted no lo ve, no lo siente, pero siempre está en movimiento. Usted deja un vaso de agua ahí en la mesa y todas las moléculas de agua se están moviendo. Miren por qué se están moviendo, para que usted lo entienda. Las partículas que están en el fondo, tienen que aguantar el peso de todas las que están arriba. ¿Usted ve? Y las que están arriba en la superficie se están evaporando. O sea, las que están arriba de la superficie se evaporan, aunque no tenga la temperatura de evaporación, pero se vaporizan, o sea, se van yendo. Si usted deja agua
en una superficie y viene un tiempo después, ya está seca. Y sin embargo, se secó. No fue porque no fue porque se calentó a la temperatura de ebullición, no. Se evaporó por la diferencia de concentración que hay entre el agua y el ambiente, porque el ambiente tiene agua también, que se llama humedad. Entonces, la humedad del ambiente es menor que la humedad del agua. Por lo tanto, el agua tiende a irse. Entonces, esa partícula de un líquido que está en la superficie que se va, viene una de abajo y se pone en su lugar, ¿sabes? O una de al lado. Pero las que están abajo, que están aguantando toda esa fuerza, tienden a salirse. Y las de arriba tienden a bajar. Entonces hay un movimiento permanente de las partículas de un líquido, cualquier líquido. Mientras más volátil el líquido, más movimiento tienen las partículas. Por ejemplo, la acetona, el alcohol, muchos solventes orgánicos que son muy volátiles, se mueven mucho. Por eso se seca más rápido. Si usted deja caer un poco de agua y deja caer un poco de acetona, al ratito se seca la acetona, pero el agua no, el agua puede por hasta mañana duran ahí. ¿Se ve? Entonces, cuando aumenta la temperatura, aumenta la vibración de las partículas. Aumenta su energía cinética. Las partículas de un líquido se adaptan al recipiente, a la forma del recipiente. Los líquidos no se comprimen tan fácilmente como se comprimen los gases. O sea, los líquidos son poco compresibles, pero se comprimen algo. ¿Por qué se comprimen algo? Porque si usted lo enfría antes de congelarse, se encoge un poco, porque vibran menos. Ahora, cuando se congela ocurre un fenómeno, que el hielo es más liviano que el agua, pero es porque cuando se congela el agua, hay gases disueltos en el agua que son lo que se ve blanco del hielo, porque si fuera cristal nada más, debiera verse un agua transparente, pero casi siempre el hielo es opaco. ¿Por qué? Porque hay muchas burbujitas que se quedan en el aire y por eso flota. ¿Ok? Son poco compresibles, pero se comprimen algo. Luego vemos el estado gaseoso, que ya lo vimos la otra vez. En el estado gaseoso, la fuerza entre las partículas son prácticamente nulas, no se atraen, no se repelen. Las partículas de un gas se mueven a un movimiento libre, a gran velocidad y en todas las direcciones. En todas las direcciones. ¿Ok? Por eso los gases son muy compresibles, porque están muy lejos la partícula una de otra, y si usted lo comprime, se pone más chiquito el gas, o sea, se comprime. Si usted le aplica una presión. Si usted aumenta la temperatura a una presión constante, el volumen aumenta, como vimos en las leyes de los gases. Entonces, la partícula de los gases tiene un movimiento libre y se mueven en todas las direcciones. Y la distancia entre las partículas es mucho mayor que en el líquido y mucho mayor en el sólido. Por eso se comprimen y se expanden muy fácilmente. ¿Ok? Ahora vamos a ver algo más de la cinética molecular. El fenómeno que da apoyo a la teoría cinética es el siguiente. Es la difusión. La difusión es cuando una sustancia se difunde entre otras. Vamos a ver, si usted tiene mucha gente junta y comienzan a moverse, a cruzar una para acá y una para allá, hay una difusión de las personas que se mueven entre las otras personas. Eso ocurre, esa teoría molecular es que las partículas se mueven entre las otras y hay una difusión. Entonces, para que haya difusión, la distribución espacial de la partícula no debe ser homogénea. O sea, para que haya una difusión, la concentración de partículas en un punto tiene que estar menor o mayor que en otra. Vamos a explicarlo de esta forma. Cuando usted tiene un envase cualquiera, vamos a decir, usted tiene un envase con agua. Este es un envase que tiene agua.
Y aquí usted deja caer un cristal de sal. Eso es un cristal de sal. La sal comienza a disolverse en el agua. Pero aquí cerca de la sal hay muchas partículas de sal. Usted ve, muchas partículas de sal alrededor de la sal. Porque está disolviendo. Y aquí no hay. Aquí lejos no hay. Entonces estas partículas que están acá, que son muchas, ustedes que estaban ahí pegaditas del grano de sal, o sea, del cristal de sal, todas esas partículas que están acá están muy concentradas. Y aquí lejos, digamos que hay unas cuantas, así que se han ido lejos. ¿Se ve? Unas cuantas que se han ido lejos. Entonces, el flujo natural, o sea, la difusión es que estas partículas que están cerca del cristal, esta partícula que está aquí cerca del cristal, tiene una alta concentración y aquí hay muy baja concentración o aquí no hay partículas. Entonces, estas partículas que están ahí van a moverse hacia donde no hay. Entonces, hacia donde no hay partículas. ¿Por qué? Por la difusión. La difusión es molecular. En la difusión, como yo les dije a ustedes, van ahí entre las partículas, entre las demás partículas. Y se va a difundir. Igual pasa con el calor. Si usted tiene una barra de acero, ¿verdad? Y aquí usted la calienta a una temperatura alta, bien caliente acá, y aquí una temperatura fría, el calor, que aquí está bien caliente, las partículas de calor, vamos a decirlo así, como si fueran partículas, aquí está bien caliente, pues aquí está frío, y algunas de estas ya van como por aquí. Bueno, pues el calor va a ir desde este sitio que está bien caliente hacia este sitio, hacia ese sitio que no está caliente. Eso se llama difusión térmica o difusión del calor. Esta se llama difusión másica o difusión de materia. La materia, las partículas se difunden entre la otra. Aquí el calor, las partículas del calor se difunden hacia allá. Ok, entonces decimos que la difusión es un fenómeno que permite el flujo, el movimiento de unas partículas que para que ocurra tiene que haber una diferencia de concentración. ¿Y cuándo va a dejar de circular? Hasta que sea homogénea. O sea, cuando ya todas las partículas sean iguales en todas partes sean la misma partícula, sean iguales, cuando la temperatura sea igual en todas partes, ya no va a fluir calor, ya no va a difundirse la materia. O sea, que solamente fluye si hay una diferencia de concentración, si estamos hablando de sustancia, o diferencia de temperatura, si estamos hablando de calor. Entonces, en los gases, la difusión siempre se observa. ¿Por qué? Porque los gases están lejos uno de otro. En los sólidos no puede haber difusión, porque la difusión es entre las partículas. En un sólido puede haber difusión de calor, pero no puede haber difusión de materia. En los gases siempre se observa la difusión. ¿Por qué? Porque las partículas están lejos una de otra y hay espacio entre ellas. En los líquidos y en los sólidos hay difusión solamente cuando las fuerzas de cohesión son menores a las que hay entre las partículas de distintas sustancias. Eso yo solo expliqué a ustedes en la teoría de la solubilidad. Si tenemos agua y alcohol, vamos a poner agua y alcohol. Esto es un envase. Esto es una molécula de agua. Esto es una molécula de agua. Esta es otra molécula de agua. Vamos a poner así. Y vamos a poner aquí que esta es una molécula de alcohol y esta es otra molécula de alcohol. Ok. Para que el agua se mantenga junta y forme agua, las moléculas formen agua, tiene que haber una fuerza de adhesión entre las partículas de agua. O sea, que las partículas de agua se jalan, se atraen una a otra, formando agua líquida. O sea, que las moléculas de agua se van a pegar, ¿verdad? Ok. Y las del alcohol también se van a pegar.
también se van a pegar. ¿Tú ves? Vamos a decir que esta es la fuerza con que se atraen las moléculas de agua. Y esta es la fuerza con que se atraen las moléculas de alcohol. Así. Ahora bien, si usted junta moléculas de agua y moléculas de alcohol, también entonces las moléculas de alcohol con la de agua, estas moléculas de agua y alcohol se van a atraer. Vamos a decir, estas se van a atraer. Entonces, se van a atraer. Con una fuerza que vamos a poner la de rojo, vamos a llamarle F3. La F3 es la fuerza con que se atraen las moléculas de alcohol y la de agua. La fuerza 1 con que se atraen las moléculas de agua. Y la fuerza 2 con que se atraen las moléculas de alcohol entre sí. Para que el alcohol se disuelva en el agua, entonces la fuerza de atracción entre las partículas de agua y las partículas de alcohol tiene que ser mayor a estas dos. O sea, para que se disuelva, la fuerza F3 tiene que ser mayor a F1 y también mayor a F2. Para que se pueda disolver. La fuerza con que se atraen las moléculas de agua y las moléculas de alcohol tiene que ser mayor a esta y mayor a esta. ¿Ok? Si no, no se disuelve. Por eso, cuando usted ve que el aceite no se disuelve en agua, es porque la fuerza de atracción entre las moléculas de agua es mucho más fuerte que la molécula de atracción entre las moléculas de agua y las moléculas de aceite. Por eso no se disuelven. Y obviamente tampoco se disuelven por el tipo de enlace. Es que el agua, además de un enlace covalente polar, además de eso, el agua tiene puentes de hidrógeno. O sea, que entre un hidrógeno y otro forman un puente. Hace como si fuera un enlace compartiendo cargas parciales de los hidrógenos. Y hace como si fuera un puente. ¿Ok? Entonces ya ustedes saben que en los gases, en los líquidos, para poder disolverse, la fuerza de atracción tiene que ser mayor que la fuerza de cohesión. La fuerza de cohesión es la fuerza entre las partículas de una misma sustancia. Y la fuerza de atracción es entre partículas distintas. Por eso los líquidos y los sólidos solamente se observa difusión cuando las fuerzas de cohesión son menores que la establecida entre las partículas, que la de atracción. O sea, cuando la fuerza de cohesión es menor a la fuerza de atracción. Mire, la fuerza de cohesión, esto es una fuerza de cohesión y esta es otra fuerza de cohesión y esta es una fuerza de atracción. Porque estas son fuerzas entre moléculas de agua y estas son fuerzas entre moléculas de alcohol que lo mantienen unido. Pero si viene una molécula de agua, una molécula de alcohol, su fuerza es mayor que cualquiera de estas dos. Por lo tanto, hay difusión. Se va a disolver el alcohol en el agua. Si no, no se disolvería. ¿Ok? Muy bien. Vamos a poner un ejemplo. El agua y el aceite no se difunden entre sí, porque la fuerza de cohesión de la partícula de aceite son superiores a la fuerza de cohesión, a la fuerza de atracción entre la del agua y el aceite. O sea, la fuerza de cohesión de la partícula de aceite son muy fuertes comparada con la fuerza de atracción entre la partícula de aceite y la partícula de agua. Es por eso. Ok, ahora ver el estado sólido. La partícula ocupa un lugar fijo en el espacio. Forma un volumen, tiene su forma y su volumen que no cambian, son constantes. ¿Ok? Los sólidos cristalinos, hay varios tipos de sólidos que vamos a ver. Hay líquidos cristalinos ordenados y hay sólidos amorfos, o sea que no tienen una forma propia, que cambian de forma, como por ejemplo una masilla es un sólido blando. Entonces un sólido blando es como por ejemplo una resina, es un sólido blando. Cambia de forma, ok, se deforma fácilmente. Pero normalmente en estado sólido la materia tiene forma y volumen constante que no cambia.
casi son indeformables. Casi siempre un sólido, cuando usted trata de cambiarle la forma, lo que hace es que se rompe. Como una piedra, usted le da un golpe a una piedra y se rompe. Pero si usted le da un golpe a un metal, los metales no son deformables, no son indeformables. Los metales, claro, menos, con algunas excepciones, ¿verdad? Por ejemplo, los alcalinos y los alcalinos térreos son metales muy frágiles, se rompen muy fácil. Pero los metales de transición y la columna 3 de la tabla periódica son dúctiles, usted le da un golpe y lo deforma, no se rompen, se deforman. Okay. Segundo, las partículas ocupan lugares fijos en el espacio, ya no se mueven. Después que usted forma un sólido, ya las partículas no se mueven. Normalmente los sólidos están ordenados en redes cristalinas, como por ejemplo, como yo le dije, una piedra, un cristal, la madera, una red cristalina. Ok. Aunque están siempre en un lugar fijo, todas las partículas están vibrando. Por su vibración es mucho menor que en el líquido, pero vibra. Cuando usted calienta un sólido, se expande porque las partículas vibran más. Ok. Cuando aumenta la temperatura, las oscilaciones de la partícula aumentan. Aumenta la distancia que las separa, por lo tanto, aumenta el volumen del sólido. Por eso que se dilata, se crece. En verano, las puertas de las casas se crecen. En invierno se encogen. Por eso cuando se hace una puerta, ellos lo saben, siempre le ponen una partícula, algo que las separe suficiente para que cuando se caliente no se quede pegada. Ok. Ahora va a haber estado líquido. El estado líquido no tiene forma definida. Adquiere la forma del recipiente que lo contiene. Las partículas tienen energía cinética y tienen energía potencial. Las energías cinéticas es por su movimiento. La energía potencial es por la altura. Las partículas de agua que están en la superficie tienen más energía potencial que las que están en el fondo. Son prácticamente incompresibles, como vimos la otra vez. También, cuando se aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética de la partícula, por lo tanto, se separan más y se dilata. Por eso todos los líquidos se crecen un poquito cuando se calienta. El agua, antes de hervir, está un poquito más alta en el nivel. ¿Ok? Muy bien. Su volumen disminuye cuando hay una elevada compresibilidad, porque son ligeramente compresibles. O sea, se comprimen un poquito, muy poquito, pero muy poquito. Es menos compresible mientras más alto sea el peso molecular. Por ejemplo, el aceite no se comprime prácticamente nada. El agua se comprime un poquito. Por eso, los sistemas hidráulicos usan aceite, porque no se comprimen. Usan aceite, el sistema hidráulico, por ejemplo, los frenos, la tubería, cuando usted frena con el carro, lo que empuja por la tubería es el aceite. Y el aceite empuja en la punta allá, donde está la pastilla de los frenos, y transmite la fuerza igualita, porque no se comprime. Si se comprimiera, no sirve para eso. Porque cuando usted pone los frenos y lo que tuviera, suponga que tiene un gas en la tubería, no va a frenar porque el gas se comprime y no va a transmitir la fuerza.